¿Lo habéis escuchado? ¿Sí? Disclaimer, se está grabando, va a subir a YouTube, lo voy a bajar, enlace, y lo vais a poder ver. Entonces, esta semana hemos tenido Key Activities. Key Activities era, ¿os acordáis? El Business Model Canvas, teníamos en la parte derecha la propuesta de valor a través de unos canales a un cliente y teníamos el Customer Relationship, cómo cuidábamos a esos clientes para que volvieran otra vez a comprar nuestra propuesta de valor. Y eso nos generaba unos ingresos. Pues esta semana estábamos tratando, en el lado izquierdo teníamos las operaciones, que eran Key Activities, Key Resources, lo que nosotros sabíamos hacer, y luego más a la izquierda estaban los Key Partners o socios clave que nos iban a ayudar con lo que nosotros sabíamos hacer para ofrecer la propuesta de valor. Y todo eso tenía unos costes. Entonces, hoy de esa parte izquierda, de lo que nosotros sabíamos hacer, teníamos dos partes. Key Resources, que eran recursos clave, y Key Activities, que son actividades clave, aquello que nosotros mejor sabemos hacer. Y era sobre esto, el reto de esta semana. Entonces voy a presentarlo rápidamente. Voy a compartiros la pestaña. Solution. Vale, me confirmáis cuando lo podáis ver, ¿vale? Confirmado. Vale. Key Activity, operaciones Key Activity Solution, ¿vale? Entonces, en este caso hablamos, ¿qué son las Key Activities? Son aquellos procesos, tareas y actividades que vuestros clientes van a ver en lo cual, dónde aportáis valor, en qué sois especiales, qué cosas son por las cuales un cliente os va a comprar, ¿vale? Que principalmente es vuestra propuesta de valor, pero ¿de qué está armado esa propuesta de valor? De procesos, tareas y actividades que vosotros sabéis hacer. Entonces, era una cosa en la cual vosotros sois los únicos que sabéis hacer eso, ¿vale? Es muy difícil decir que somos los únicos en el mundo, pero sobre todo tiene que ser algo que sea muy difícil de imitar o replicar. Si, por ejemplo, hacer una casa, un chalet, un edificio unifamiliar, cualquier arquitecto puede hacer. Pero una unifamiliar con certificado Passive House, que estéticamente tengan un estilo nórdico, y que lo hagamos por debajo de precios, yo qué sé, por un precio muy competitivo, pues ahí ya tenemos un Key Activity difícil de imitar. No todo el mundo va a saber hacer viviendas pasivas, ni con un estilo nórdico y mucho menos barato, por ejemplo. Entonces sería algo difícil de imitar y difícil de que alguien te copie. Entonces, ¿qué tipo de actividades teníamos? Pues tenemos, por ejemplo, hay empresas donde su actividad principal es hacer marketing, ¿vale? Entonces, ellos añaden valor haciendo marketing. Por ejemplo, pues promocionar un producto o generar demanda. Este sería, por ejemplo, el caso de Store. Nosotros, nuestra propuesta de valor no es hacer en unos usuarios que quieran comprar arquitectura, ¿vale? Luego, otros pueden hacer ventas. Por ejemplo, aquellos que se dedican exclusivamente a hacer ventas, pues comerciales o lo que sea, esa gente, su propuesta de valor diferencial es hacer ventas. Otros pueden ser que donde su propuesta de valor principal sea el diseño, pues estudios de arquitectura que diseñan edificios exclusivos, ¿vale? Otra propuesta de valor puede ser operaciones o producción. Una se dedica a producir materiales, ¿vale? Productos. Entonces, su recurso, su actividad clave es producir materiales o productos. O también puede ser producir y luego están los mantenimientos. También mantener es también parte de esa recurso clave, una actividad clave. Luego otro puede ser distribuir. Podemos ser una UPS o aquí en España está Seur, ¿no? Que son empresas de logística, de transporte, donde su actividad clave es mover paquetería o productos, ¿vale? En tiempo, de entregarlo en tiempo, en forma, seguros, en coste. Todo eso son actividades clave de los que se dedican a la distribución. Y luego hay otros que se dedican exclusivamente a dar atención o cariño al cliente, ¿vale? Y obviamente de estas actividades, pues hay gente que tiene más fortalezas en diseño,
pero tiene pocas en marketing, o tienen muchas en ventas, pero tienen poco en distribución. Entonces, lo que tenemos que ver es en qué somos buenos nosotros para que el resto lo deleguemos en los demás. Entonces, para ver en qué somos buenos o en qué no, normalmente solemos hacer 4 tipos de preguntas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué actividades clave requiere nuestra propuesta valor? Entonces, aquí diferenciamos. Si nuestro producto o propuesta valor es un producto premium, nuestras actividades clave tendrían que estar orientados hacia el branding, tener un producto de muy buena calidad, pues, por eso sería encontrar proveedores de buena calidad, hacer un control de calidad, dar soporte al cliente. Esas serían nuestras actividades clave si nuestro producto fuera premium. Si nuestro producto es random, lo único que tenemos es, ¿vale? Reducir todas las actividades que no sean vitales y ser lo más coste eficiente posible. Un ejemplo en este caso sería Aldi, a un supermercado que lo que te ofrece son productos, vamos a decir, random, totalmente copiables. Entonces, su propuesta de valor es ofrecértelas baratas, ¿vale? Entonces, esa es su actividad clave. En este caso sería reducir todas las actividades que no son vitales para poder ofrecerte un producto. Esto si tu producto es random. Y un ejemplo de producto premium sería, por ejemplo, Apple. Apple ofrece productos premium. ¿Cuáles son sus actividades clave? Diseñarlo, la ingeniería y la marca. Y todo lo demás tiene socios, estratos, en China, en Europa, en Estados Unidos, donde sea, que le producen el resto de las actividades. Pero ellos no se dedican a producir. Ellos se dedican a diseñar, a la ingeniería y al branding. Esas son las 3 actividades de Apple. Apple no produce. Apple no distribuye. La distribución y la producción y todo eso se encargan otros socios. ¿Vale? La primera pregunta sería ¿qué actividades clave están relacionadas con nuestra propuesta de valor? ¿Vale? La segunda pregunta, bueno, en este caso sería ¿qué tipo de productos hacéis? ¿No? Si hacéis premium o si hacéis random. Dependiendo si es random o design o premium, tendríamos que ver qué actividades clave tendríamos que hacer. Luego, por otra parte, está qué actividades clave tendríamos que hacer dependiendo de la distribución, ¿vale? Entonces, si distribuyéramos en un mundo físico, dígase un estudio de arquitectura tradicional, ¿qué tenemos? Own stores, tienda propia, estudio propio, o estamos en un coworking y o trabajamos en las oficinas de los demás. Eso como estudio de arquitectura. Pero si fuéramos una tienda, tenemos nuestra propia tienda, ¿no? O vendemos los productos en supermercados, en distribuidores de supermercados. Por ejemplo, había una tienda de gafas en España que se llamaba Hawkers, ¿vale? Es una marca de gafas donde montó sus propias tiendas. Iba a las grandes ciudades, iba a locales vacíos y montaba tiendas exclusivas para vender sus propias gafas, solo y exclusivamente sus gafas. Esa era una de las estrategias que tenía. Podía haber optado en vender sus gafas en otras ópticas, es decir, hay una óptica que tiene un montón de tiendas, pero en esas tiendas vende las gafas de Hawkers. ¿Entendéis la similitud? Tener tu propia tienda para vender tus propios productos o aprovecharte de las tiendas que tienen los demás para venderlos. Y luego está el e-commerce, que es lo mismo, pero en digital. Es decir, te montas tu propia tienda online para vender tus cosas o te aprovechas de un marketplace donde ya tienen los canales y vendes en ese marketplace. Por ejemplo, si alguien hace unas zapatillas, este es el ejemplo, pues si las vendes online, las puedes vender en Amazon, en tu propia web y también en tu tienda. No significa que solo tengas que hacer una, sino que tengas un mix de las 3. Puedes vender en la tienda de otro, en Amazon, puedes vender en tu propia tienda virtual, en tu website, y poder venderlas en una tienda física en tu ciudad natal, por ejemplo. ¿Vale? Una combinación de las 3.
Luego, en el caso, si lo vendes online, pues lo ideal en un mundo online es que hagas las actividades de online marketing y de e-commerce, ¿vale? Si vamos a vender online, esas dos actividades tendrían que ser vitales para nosotros. Veis que no solo hay que hacer producto. Una cosa es que podamos producir y diseñar arquitectura, está muy bien, pero una actividad clave en este caso es hacer marketing e e-commerce, ¿vale? Si queremos vender online. Y la pregunta que lanzo, ¿cómo podemos vender arquitectura online? Esto es una pregunta abierta para que pensemos, ¿cómo podría yo vender arquitectura online? ¿Vale? Las respuestas todas no las tengo yo, sino que están en vosotros. La tercera pregunta sería, ¿vale? ¿Qué actividades clave podríamos hacer relacionadas con el customer care o querer o mantener o dar servicio a nuestros clientes? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que básicamente tener en cuenta serían qué tipo de ventas podemos hacer, qué tipo de marketing podemos hacer y qué tipo de relationship o customer service podemos hacer. Un ejemplo de esto sería la consultoría, ¿verdad? Imagínate que tenemos un negocio de consultoría en el que no solo venderle el producto, sino que después de venderle podríamos hacerle un seguimiento y ayudarle con, depende de qué tipo de consultoría sea, pero podemos ayudarle con soporte a su cliente, a entrenamientos, podemos hacerle publicidad y advertising, o sea, podemos hacer distintas cosas. Y en el caso de consultoría, pues las actividades sería desarrollo de negocio y creación de leads, por ejemplo. Y nuestro caso sería, es una actividad clave, en nuestro caso, darle seguimiento a un cliente es una actividad clave nuestra. Hola, Agus. Sí, lo vi. En nuestro caso, hacerle seguimiento a un cliente es parte de nuestra actividad clave. Es una pregunta que os lanzo porque cuando queráis vender algo online, y esto viene relacionado con lo siguiente, cuando vendemos un producto, ¿se acaba ahí nuestro servicio o podemos seguir ofreciéndole valor a nuestro cliente? Y por lo tanto hay que hacerle customer care. Si tenemos ese siguiente paso de consultoría a nuestro cliente, tendremos que ver qué actividades clave podemos hacer para darle seguimiento y cariño a ese cliente. Y la cuarta pregunta sería si nuestras actividades clave tienen, qué sentido tendrían con los ingresos. Entonces, si vamos a vender una sola vez, nuestras actividades clave tendrían que ser producir un producto, básicamente hacer ese producto y generar una pasarela de pago y dar una factura. Ahí se acaba todo. Pero si queremos venderle una y otra vez, no solo una vez, sino seguir vendiéndole distintos productos mensualmente o un producto ahora y dentro de 6 meses otro, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que ver, ok, ya no es solo venderle un producto, sino que tengo que hacer desarrollo de producto. Y luego tengo que pensar en el pricing. ¿Cómo le hago el pricing? ¿Le hago un pricing incremental? ¿Le voy bajando? ¿Va a ser horizontal? ¿Cómo va a ser el pricing? Y luego, ¿qué formas de pago integrar? Sí, claro, si te tengo que cobrar todos los meses, voy a tener que tener un sistema de cobro mensual. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Todas esas cosas son actividades clave que podemos hacer como negocio. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿vamos a venderle una sola vez o vamos a venderle continuadamente a ese cliente? Y el truco de esto es pensar qué cosas son aquellas actividades clave con lo que sabemos hacer, que somos los mejores, y el resto descartarlas. Vamos a ser Apple. Vamos a hacer 3 cosas. Diseño, ingeniería y branding. Y el resto lo vamos a descartar. Buscamos a los partners ideales y que lo hagan ellos. Y nos apoyamos en ellos para hacer nuestra propuesta de valor. Pero los key activity tienen que ser algo en lo que tú sepas hacerlo, en el que tú seas el mejor en hacerlo y que sea difícil de copiar. Y obviamente no todo vas a hacerlo bien. Por lo tanto, enfócate en aquello que sepas hacerlo bien. ¿Dudas? Sé que hay muchas. ¿Qué actividades, por ejemplo, clave crees que serían, Ignacio, el otro día estuve hablando contigo, voy a hacer la pregunta a Agustina en este caso. Voy a empezar por hacerte de estos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Qué actividades clave, por ejemplo, crees que harías? ¿Marketing, ventas, diseño, operaciones, distribución o customer relationship o experience? ¿En Diseño qué sin área, dudar. por ejemplo? Diseño, vale, muy bien. Diseño, perfecto. Vale, Sí. por diseño y luego te pregunto, relacionado con tu propuesta de valor, ¿es un diseño premium o es un diseño random? ¿Es un diseño exclusivo o es un diseño que cualquiera lo podría tener? Me gustaría apuntar a los dos para poder apuntar a dos tipos de clientes, no solo a uno. Al que quiere algo premium y al que quiere Sí. algo random. Entonces, con el diseño, hacer dos propuestas para esos dos tipos de clientes. Vale. Pero ahí entonces tendríamos que hacer dos Agustinas. Teníamos que duplicarnos y hacer dos veces de Agustina. Agustina random y Agustina premium. Vamos a quedarnos con solo uno. Premium. ¿Cuál de ellos te gustaría? Premium. Premium. Vale, ahora vamos a hacer Agustina de diseño premium. Siguiente pregunta. ¿Cómo podrías vender arquitectura? Puedes tener tu estudio tradicional, puedes vender la arquitectura a un empleador, a una empresa, le vendes diseño premium a una empresa, donde te contrata y te paga al mes. O puedes venderle arquitectura online con un marketplace, con store, o puedes vender arquitectura online premium con una website tuya propia. Montáis una web y decís, Agustina, arquitectura premium online. Y podíais vender arquitectura así. Vale, y ahora, si vendes arquitectura premium, ¿es una arquitectura premium que solo se vende y ya está? ¿Y no tienes que hacerle seguimiento a ese cliente? ¿O tendrías que seguir haciéndole consultoría a ese cliente, por ejemplo? Y me gustaría seguir el proyecto. Sí, seguirlo. Vamos a pensar qué tipo de consultoría podríamos hacerle. Le vendes, esto es un proyecto, ¿vale? Proyecto premium de Agustina. Te lo he vendido. Bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué más ocurre? ¿Qué más podría pasar? Que el cliente quiera remodelar alguna parte o que quiera, por ejemplo, que le amplíe la información que le di en el plano, más detalles constructivos de lo que yo le di. Exacto. Claro. Para eso requiere otra vez de Agustina, te requiere a ti, por lo tanto vas a tener que estar encima de él. Entonces, ahí tendríamos que pensar qué podemos hacer, porque el cliente tranquilamente puede decir, se lo compro a Agustina, pero Agustina no es buena dando servicio. Es buena haciendo producto, pero no es buena haciendo servicio. Por lo tanto, me quito a Agustina y contrato a Ignacio, porque Ignacio es mucho más cercano, me llama todas las semanas, me dice todos los lunes me llama y me dice, hey, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el fin de semana? Oye, ¿cómo te va el proyecto? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, aquel que sea más atento y sepa darle mejor servicio es el que se va a quedar con el cliente. Entonces, ahí en Key Activity tendríamos que pensar, ok, soy bueno produciendo, pero vuelvo aquí arriba del todo, y el Customer Experience también tendrías que hacerlo. No solo design. Si solo quieres venderle el proyecto y ya está, haces solo design. Se acabó. Vendido, mis $1.000 y me voy a casa. Pero si quieres seguir vendiéndole a ese cliente modificación de plano o nuevos requerimientos de proyecto, vas a tener que hacer Customer Experience también. Bien. ¿Vale? Igual yo creo que eso es lo que a mí me gustaría, pero sí. Pensando en por ahí qué sería más vendible, qué se vendería más, sería algo random de diseño que cualquiera pueda acceder. Creo que es más difícil. Vale, entonces porque eso es volveríamos entonces, perdona, termina. No, digo que eso es lo que a mí me gustaría, pero pensando en el hoy es un poco más difícil. Que sea premium y que sea así. Luego, por eso te decía que el esquema es el que queremos hacer, porque dentro de ahí haremos una plantilla de plan, ¿vale? ¿Dónde estamos hoy y dónde queremos estar mañana?
hoy dibujaremos. Pues hoy soy alguien que hace diseño random, vendo offline en una empresa de otros y no hago ni operaciones, ni distribución, ni customer experience. Foto de hoy. Esa sería la Key Activities del 28 de mayo del 2020. Vamos a hacer esa misma foto dentro de 5 años, 3 años, lo que sea. Y en esa foto, ¿qué actividades clave queremos hacer? Y entonces vamos a ver cuál va a ser el camino que tenemos que seguir. Hoy me decías que estás haciendo diseño random y no hacemos customer experience, por ejemplo. Claro. Lo ideal, como tú decías, es hacer diseño, hacer marketing, un poquito, porque esto veréis que al final es clave en todo. Si puedes hacer todo lo demás, si no le haces un poco de marketing, nadie va a saber quién eres. Sí. Y tienes que hacer también un poquito customer experience. Un poquito de todo. ¿Vale? Luego, o sea, ahora fijaros que cada uno de estos al final tiene su propia historia y su propio vertical. Pero ahora mismo tenemos como un mapa general. Dentro de Key Activities hemos hecho Business Plan, Key Activities y ahora tenemos esos 6 módulos. Marketing, Sales, Design, Operations. Que al final veis que también tiene relación con los módulos de Global Architect. Porque al final todo es esto. Siempre es igual. Yo tengo una reflexión. Sí. A mí me gusta todo esto porque me hace acordar mucho a la metodología que tiene de venta las plantillas de WordPress. Exacto. ¿No? Que viste que cuéntalo, lo que hace, cuéntalo. Claro, Cuéntalo. Que lo que hacen es te muestran toda una plantilla que está toda desarrollada, que gracias a que existe WordPress, te muestran cómo decías tú que sea una página web, ¿no? Te ponen una demo, ¿no? Entonces tú ves cómo es la demo, tenés productos que son random, que en realidad tú te podés bajar las plantillas gratuitas, y tenés las otras que son más, más desarrolladas, más las premium, mucho más desarrollo, más, y que de alguna manera continuamente te están bombardeando con pequeños servicios o actualizaciones de esa plantilla y se compra la página y si después le agregas esto y después le agregas lo otro. Es decir, creo que en el tema de lo que son los proyectos, la arquitectura, yo no quiero tirarme a los colegas encima, pero las herramientas están como para lograr tener algo parecido a eso, ¿no? De venderle la experiencia al cliente, de cómo querés que sea tu casa ideal y súper perfecta, ¿no? Pero después está una cantidad de subproductos que en realidad no tiene por qué estar comprando una persona, ¿no? Puede comprar la matriz, la base, la parte de albañilería o no, o gratis, ¿no? Y después hay una cantidad de otras cosas que vas enganchando para que de alguna manera vaya, digamos, comprando. Eso me parece que puede llegar a tener una cierta similitud a lo que son las páginas de venta de plantillas WordPress. Agus, ¿te suena el concepto de las plantillas de WordPress? No lo vi nunca. Ignacio, explícaselo así brevemente. Y yo, mirá, si tú entras, por ejemplo, ahí se puede decir marcas, una que es en Envato. Envato Market, N-V-A-T-O. Tú te vas a encontrar que tenés una galería de plantillas, ¿no? Donde tú te encontrás que vas a diseñar, que después no son muy sencillas, o sea, realmente para poder después generar tu propia página web, tenés que tener las básicas de programación en WordPress. Pero que en realidad, digamos que te venden experiencias y te venden, digamos, lo que es la imagen de cómo va a quedar tu sitio. ¿No? Y la historia es eso, exactamente. Antes los diseñadores te vendían lo que ahora venden los arquitectos, que es como todo el proyecto, ¿no? Antes te vendían toda la web. Y luego dijeron, ok, vamos a hacer una cosa. Hicieron este ejercicio de Key Activities y dijeron, un programador o un diseñador web dijo, pues yo no soy bueno haciendo marketing, yo no soy bueno haciendo no sé qué, pero soy bueno haciendo diseño. Y hacía diseño premium. Entonces decidió que solo se iba a dedicar
a hacer diseño premium en un marketplace. Y aparte le da Customer Experience. Entonces ahora son diseñadores que están en su casa en Wyoming, diseñan ahí. Ahora, obviamente, antes empezaron freelancers y luego lo que hicieron fue grandes compañías empezaron a contratar esos profesionales y ahora son empresas las que diseñan esas plantillas y tienen cientos de plantillas. Entonces lo que hacen es venden la plantilla como un producto básico. ¿Os acordáis de la escala de valor? O sea, algún producto básico, te lo instalas, con eso haces una web y luego te pueden o no vender, seguir haciendo la web con ellos, que normalmente uno ya tiene las habilidades suficientes y las hace uno, pero pueden llegar a venderte los paquetes premium por suscripción. Es decir, volvemos al precio que decíamos, la cuestión de business que decíamos aquí, ¿no? ¿Vamos a vender una sola vez o queremos venderle continuadamente a ese cliente? Entonces, una plantilla WordPress se vende una vez, pero posiblemente el modelo premium se cobre mensualmente. Entonces, ahí estos tíos hicieron este análisis y dijeron, ya no soy un diseñador web donde hago toda la plantilla, una web de 0 a 100, sino que solo voy a hacer un pedacito de esta plantilla, de esta web, solo la plantilla, la venderé en un marketplace por un precio mínimo, pero luego le haré el Customer Experience para poder venderle la suscripción de manera mensual recurrente. Y eso, por miles de clientes, es su modelo de negocio. Claro. Y lo que hicieron fue hacer una sola cosa que hacían bien. Diseño. A correr. Y el resto, discard. Claro, diseño y programación. Y programación, y hay un montón. Obviamente, si eres uno solo, vas a hacer una actividad. Si eres un equipito de 5 o 6 personas, cada uno tendrá su rol y el equipo tendrá más de un key activity. ¿Vale? Eso es, una persona puede tener un key activity. Pero si somos 5 personas, podemos sumar 5 key activities y tener un proyecto un poquito más completo. Pero la historia de esto es, haz solo exclusivamente aquello que mejor sepas hacer. No intentes hacer todo. Y la moraleja de esto es que luego os acordáis, a la izquierda tenemos los key partners. Usa los mejores key partners que puedas para hacer eso que tú no eres bueno. ¿Sabes lo que se me ocurre? ¿Sabes lo que se me ocurre vale. con el tema de esto? Que vamos a suponer, ¿no? Llevando bien la emulación a lo que es la plantilla WordPress. ¿Viste? Que la plantilla WordPress te aparece, yo qué sé, el inicio con los distintos capítulos, no sé, el que sabe bien lo va a saber decir mejor. Y te hace tú una demo como se vería tu página web al final. Después tú tienes que ponerle las imágenes, los textos, etc. Con el tema de la arquitectura, vamos a suponer de las casas lo mismo, ¿no? Agarrar, hacer la cáscara, ¿no? Todo lo que es la albañilería, ponerle con la estructura, ¿no? Y hacer una especie de recorrido, y cuando llegás a los distintos espacios, por ejemplo a la cocina, que la cocina te muestre varias configuraciones de cómo puede ser la cocina. O llegues a los baños y te muestre todas las configuraciones de cómo puede ser el baño. O llegues al living y te pueda mostrar todas las configuraciones que puedas hacer dentro del living. Obviamente que eso es una cuestión bastante difícil de llevar adelante, porque en una plantilla WordPress en realidad es sencillo, porque te linkea a otra sección y esa otra sección te puede hacer otro desplegado y en un proyecto de arquitectura es muy difícil de hacerlo. Pero puede estar bueno decir, bueno, yo solamente hago distribución de espacio, ¿no? Vamos a decir, diseño, me salen bárbaros la distribución de espacio porque conozco muy bien de relación de espacio abierto con espacio cerrado, y después todo lo que son la parte de decoración la hace otra persona que me genera mucha información de espacios decorados, por ejemplo, cocina. Exacto. O sea, no siempre tenemos que empezar nosotros a hacer el proyecto. Podemos partir de los proyectos de los demás, hacerle en esa cadena de valor de un proyecto, hacerle el pedazo de decoración, no decoración, lo que tú decías, la arquitectura interior, por ejemplo, y luego nosotros dejamos ya eso hecho y le dejamos al siguiente al que haga la decoración. Otro ejemplo de esto sería, hay especialistas en fire safety, ¿vale?
el código de, ¿cómo se dice? Seguridad antiincendios, ¿no? Que, por ejemplo, en Inglaterra ha habido países donde ha habido edificios que se han incendiado por no tener bien cumplimentado todo el tema de seguridad antiincendios. Pusieron un material inflamable en la fachada, hubo un incendio y se prendió todo el edificio. Entonces, en Inglaterra hay especialistas de fire safety. Solo y exclusivamente se dedican a hacer la reglamentación de seguridad contra incendios. Acá también. Ellos no hacen ahí también. En España no. En España el propio arquitecto es un error de sistema. Aquí nosotros tenemos que hacer todo el proyecto. Desde el estudio geotécnico, la cimentación, cálculo de estructura, arquitectura, instalaciones, código de incendios, el visado, todo lo tenemos que hacer nosotros. Obviamente lo podemos subcontratar, ingenierías y tal, pero el cabeza de turco es el arquitecto. Sí. Pero allá en Inglaterra, y intuyo que hay en Uruguay o en Argentina, puede haber un especialista. Compartidas, lo que se llama acá. Eso es. Que allí hay uno que se dedica a hacer Quantity Surveyor, que es el que se dedica a hacer mediciones y extracciones de materiales, superficies y tal. Y hay otro que se dedica a Fire Safety. Y es el mejor en eso. Yo no soy el mejor en Fire Safety, pero lo tengo que hacer. El arquitecto en España va en contra de esta teoría de haz solo lo que sabes hacer bien. Tengo que hacer, soy un generalista, soy un random. Y todo es random. Mientras que si solo hiciera Fire Safety, podría hacer el Fire Safety de todo el mundo y sería el mejor haciendo Fire Safety. Por ejemplo. No tengo que hacer el proyecto desde cero. Todo el proyecto. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, Ignacio, en el ejemplo tuyo, los proyectos que has publicado en Store, son muy ejemplos muy buenos para decir, mira, mostrarme vosotros vuestros proyectos, que yo os aplicaré mi expertise de diseño de espacios en vuestros proyectos. No siempre hace falta que se aplique en tus proyectos. También puedes aplicarlo en los proyectos de los demás. Fíjate los proyectos de los demás. Pero si eso es lo mejor que sabes hacer, sería lo ideal. ¿Cómo hacen los programadores de plantillas WordPress? Pues habrá gente que hace la parte arquitectura general y luego habrá están los de CSS, por ejemplo. CSS es un idioma de programación. Los que le dan estilo. Y luego hay otros que se llaman, por ejemplo, en programación están los frontend y backend. Backend es los que hacen la parte de arquitectura o estructura del código y frontend son los que le dan estética. ¿Entendéis? Es como en arquitectura están los que hacen ingeniería y son más numéricos, pero son feos en la parte de estética. Y luego están los decoradores, que son muy bonitos haciendo la estética, pero son muy malos haciendo cálculo de estructuras. Pues sería algo parecido en informática. O sea, habría que ver cuál es el expertise, el core que tú sabes hacer y hacer solo eso. Es fácil decirlo y un poquito más complejo hacerlo. Pero en el momento que empecéis a dibujar el mapa, ahora teníamos la semana anterior teníamos el mapa completo. Que valor, propuesta de valor, canal, cliente, tal, no sé qué. Y hoy hemos hecho un poquito más de zoom en Key Activities. Y poco a poco iremos haciendo más zoom, ¿vale? En diseño, en comunicación y tal. Pero lo interesante sería que ya poco a poco vayamos haciendo ese esquema y vayamos, por ejemplo, ¿te acuerdas el Canvas que hiciste la semana pasada, Ignacio? Donde había un montón de posits y hacías de todo. De ahí tendrás que ir quitando posits y decir, ¿esto es core o no es core? No es core. A partners. ¿Esto es core? Sí, se queda. Y le ponemos una etiqueta. Y poco a poco, según vayamos avanzando con el programa, vamos a ir rompiendo ese post-it y poniendo el nuevo, más detallado. ¿Vale? Y dentro de 6 meses tendremos un Business Model Canvas perfecto. Y ya tendréis claro y decir, ok, todo lo que estaba haciendo hasta ahora no sirve de nada. De nada. Viste que en arquitectura también tenés, digamos que hay un sector de personas que se dedican toda la parte de estudio tipología, ¿no? Y Sí, después hay otras personas que se dedican exclusivamente al diseño de fachada. Exacto. ¿No? Eso es. ¿Y eso cómo se podría vender online?
Hay que darle al coco. Está bastante bien. Hoy en día está como que se puede llegar a desarrollar, porque vamos a suponer, bueno, yo cuelgo solamente por decirte algo, los IFC de la distribución, estudio tipología, mamposterías, con los huecos de los vanos. Estoy tirando una, ¿no? Sí. Con los huecos de los vanos y toda la parte de distribución tipológica, ¿no? Lo agarra otro y trabaja más en la parte del concepto de fachada, de textura, de materiales. También lo que pasa con los renders. Uno hace digamos que la cáscara del edificio, Sí. y lo manda a alguien para que empiece a poner los materiales, el material de las ventanas, los colores, el de fachada, vidrios, en fin, un montón de Sí. de textura. Pensando a ver cómo puede ser alguien, yo supongo que dentro de la misma plantilla, dentro del mismo CD, vamos a decirlo así, tiene que estar todas las disciplinas, cosa de que cuando el que lo baje lo pueda customizar. Correcto. Me quedé encerrado en la plantilla de WordPress, que en realidad tú te bajás la plantilla de WordPress, te da todas las opciones de diseño y lo único que cambias es el contenido. Pero en realidad Sí. el envase, digamos, de la web ya te Pero la da. ese envase lo han hecho entre muchas personas que llevan mucho tiempo haciendo esto. O sea, la idea es hacer lo mismo que hace WordPress. Toma plantilla súper personalizable, súper escalable y que lo pueda hacer un proyecto de arquitectura en cualquier sitio del mundo cambiando 4 fichos. Claro. Llegaremos a eso, solo que todavía el mercado de la arquitectura está verde para que tengamos plantillas súper autoeditables. Mientras eso exista, tendremos que ser un poquito más manuales. Toma plantilla versión 1. No está bien, necesito cambiarlo. Te volverá a llamar a ti. Tú cambiarás manualmente. Toma versión 2. Ahora cámbiame tal. Te volverá a ti. Cambiarlo otra vez. ¿Viste Entonces, cuando estás... por ahora tenemos eso. Sí, cuando estás en la etapa del rústico, cuando estás haciendo, vamos a suponer que te tocó construir una casa, ¿no? Y arrancaste, Sí. hiciste la fundación, la platea, levantaste paredes, estás en la etapa del rústico y le pusiste la losa y va el cliente a mirar. Que empieza a recorrer la casa y dice, y acá se puede poner tal cosa, y acá se puede poner lo otro, y acá, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser lo otro? Hay un montón por más que ya lo tenías detallado en el proyecto y se conversó y se debatió y ya se sabe hasta la marca que va a ser del equipamiento de cocina, pero hay como esa cosa de que a ver qué podría llegar a variar dentro del espacio ¿no? Y Sí, es la plantilla base, es la plantilla rústica. Después toda la customización que le va haciendo el cliente, que le va agregando cosas, que va comprando otras cosas y va terminando siendo un poco distinto que la plantilla que uno le presentó a la persona que se está haciendo la casa. Y lo mismo pasa con la plantilla de WordPress. Vos agarrás y decís, qué bueno, sí, esta es mi página, no sé qué, pero si yo le empiezo a agregar las imágenes mías, las que son de mi empresa y los textos míos, y ahí empieza, viste, a visualizarse distinto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Una cosa que es en el lugar, que es cuando vos tenés el rústico de la casa y la persona va y se imagina, ¿cómo hacerlo dentro del espacio virtual, dentro de la plantilla que vas a comprar y no en la obra? Es lo que me Todas esas son parece... preguntas que quiero que trabajéis. Claro, pero es lo que me No parece hay que es soluciones. parte de la plantilla de WordPress que te venden. Claro. Es exactamente, para mí es Todavía exactamente la idéntica. arquitectura la idea es esa, solo que estamos lejos de ahí todavía. Llegaremos a eso, ¿eh? Obviamente los que primeros empecemos, antes vamos a saber cómo funciona el juego y mejor sabremos jugar a esto. Pero automatizar una plantilla para que cualquiera lo pueda usar, o sea, plantillas chiquitas podemos. Toda una casa
Es muy complejo. Pero una plantilla, una familia de ventanas, podríamos hacerlo, por ejemplo. Eso sí se puede. Es una plantilla con 4 o 5 features que cada uno que coja cambia esas features y tendría su plantilla adaptada. Pero Sí. toda una vivienda es un poquito más complejo. Es complejo, no es como sí. una web. Pero llegará. Pero llegará. Hay unas aplicaciones ahí que también hay que dan vueltas en la web de que vos le podés ir modificando la planta, la tipología y te va agregando un cuarto medio automático que hace una especie de interpretación de lo que vos querés hacer, y si le indicás el acceso y estirás para un lado y te va adicionando los espacios para ese lado. Te digo cómo se llama y capaz te lo comparto por LinkedIn, porque es un loco, vale. es un inglés inglés o gringo, no sé, que lo que hace es una programación, es programar. Entonces vos, a medida que estirás la planta para un lado, y te va agregando los cuartitos, ¿no? Y bueno, será una especie de, no sé si de Dynamo o qué, pero está muy, muy interesante. Vale, chicos, yo porque, joder, ando súper tarde. Cualquier pregunta, voy a estar en WhatsApp, y lo que vamos a intentar poco a poco es que vayamos empezando con Slack. Vamos a ir empezando con Slack, ¿vale? Sé que Ignacio todavía es novato con esto, pero yo te pondré, vas a ser un crack con Slack. Dale. No te preocupes, yo me encargo de eso. Perfecto. Augusto, ¿te suena Slack a ti? Sí, yo lo usaba muchísimo. Mejor, más Lo fácil. tengo en el celular. Bien, así me gusta. Vale, pues os dejaré el vídeo por si acaso para que lo veáis otra vez. Darle una vuelta. Aquí la cuestión no es que si no lo habéis hecho y no pasa nada. Esto es un aprendizaje continuo, así que tenéis tiempo para ir haciéndolo. Pero sí, lo importante es que lo vayáis pensando e ir quitando eso que no es core. ¿Vale? Listo. Gracias. Pues a vosotros. Nos vemos. Vale. Abrazo enorme, chicos. Pasen bien. Hasta luego. Chao, chao. Buen fin de. Hasta luego.